Hola, muy buenas tardes, chicos. El día de hoy veremos la encuesta. Bueno, primero que nada, ¿qué es la encuesta? Pues una encuesta es una herramienta cuantitativa. Cuando nos referimos a una herramienta cuantitativa, estamos hablando de que es un instrumento de investigación que va a manejar números y datos. Es decir, que nos va a ayudar con porcentajes a manejar estos datos y a poder, poder analizarlos de una manera sencilla para que así podamos llegar a una conclusión y generar después estrategias. Como ya les dije en esta ocasión, debido a que es investigación de mercados, no vamos a utilizar tanto la generación de estrategias. Eso se ve más bien dentro de la inteligencia comercial, ¿sí? Es una serie de preguntas que se hace a muchas personas, por lo general a una muestra determinada de una población, para reunir datos y detectar la opinión pública sobre un asunto, un tema o característica determinada de la que queremos explorar. Bueno, los tipos de preguntas son tres: abiertas, cerradas y mixtas. Obviamente, cuando nos referimos a que son mixtas, es que dentro del cuestionario o dentro de nuestra encuesta vamos a manejar tanto preguntas abiertas como cerradas. Las preguntas abiertas no las vamos a tomar tanto en cuenta en el cuestionario. Sí vamos a tener, sin embargo, estas se van a analizar en un Excel por separado para generar un conglomerado de respuestas similares y así generar una estadística principal de esa pregunta. Mas, sin embargo, es otro proceso. Dentro de las cerradas tenemos preguntas de elección única que pueden ser dicotómicas y politómicas. Cuando nos referimos a dicotómicas es que solo tiene dos opciones y de esas vas a seleccionar solo una, ¿sí? ¿Te gusta el chile? ¿Sí? No, ¿sí? Cuando hablamos de politómicas tiene muchas opciones, pero de estas solo vas a generar o vas a seleccionar una. ¿De qué color te gusta comprar los tenis? Blancos, negros, azules, rojos, amarillos, transparentes, etcétera, etcétera. ¿De qué color te gustan comprar los tenis? Y ya. La elección múltiple funciona de manera politómica. Sin embargo, aquí vamos a seleccionar más de una opción. Es decir, que dentro de la pregunta vas a poner o vas a especificar cuántas opciones necesitas. Porque si lo dejas abierto, vas a tener que analizar toda la cantidad de respuestas que te den y pues muchas veces nada más te van a responder una o dos cosas y eso te va a perjudicar a ti, te va a sesgar. Entonces puedes decir, de estos tres colores, perdón, selecciona tres colores que puedas combinar en tus tenis o que te gustaría que combinaras en tus tenis. Y ya. Negro, rojo y azul. Amarillo, blanco y café. Rojo, amarillo y naranja. ¿Sí? O sea, que te den tres opciones. 5, 20, las que quieras, pero que tú sepas cuáles son las opciones que van a elegir. La de ranking funciona dando una serie de opciones y que ellos van a elegir por orden de prioridad cuál es la más importante para ellos. Es decir, dentro de las siguientes 6 opciones, califica del 1 al 6 en orden de importancia lo que prefieres que tengan al momento de comprar tus tenis. Y ya, precio, color, utilidad, sabor, calidad, etcétera, etcétera. Y ya, no, pues que a mí me gusta que la calidad es lo más importante para mí. Lo segundo, el precio. Lo tercero, tal, ¿sí? Pero van a ordenar en orden prioritario para cada una de las personas. Luego tenemos las preguntas de escala de Likert, ¿sí? Se le conoce. Y tenemos de dos tipos,
nominales y numéricas. Son muy similares, pero la cuestión es que la nominal se va a enfocar más en asignar un valor escrito, como totalmente satisfecho, totalmente insatisfecho, totalmente de acuerdo, totalmente en desacuerdo, muy bueno, muy malo, etcétera. Nosotros vamos a decidir los valores. Y la numérica, que va a decir en una escala del 1 al 5, siendo 1 totalmente de acuerdo y 5 totalmente en desacuerdo, califica qué tan importante es la educación para tus hijos. Y ya, calificas tú qué tan importante es la escuela o la educación para tus hijos y ya dices 1, 5, 3, 20, no sé, según los números que tú hayas puesto. La encuesta se organiza de la siguiente manera. Tenemos las preguntas calificadoras, también llamadas preguntas filtro, donde nos van a servir para identificar los objetivos de la investigación, ¿sí? Los objetivos del encuestador, o sea, los que vamos a poder encuestar. Esto quiere decir que por lo general en esta sección vamos a utilizar preguntas dicotómicas. No quiere decir que sean las únicas, porque también podemos utilizar un filtro de estrato, ¿sí? Que es esas son los filtros que utiliza, por ejemplo, el AMAI para el nivel socioeconómico, en donde te hace 6 preguntas calificadoras, van sumando tus puntos y te dicen tu nivel socioeconómico. Eso lo hacemos en la empresa cuando nos dirigimos a un estrato social específico, ¿sí? Que necesitamos un nivel socioeconómico específico y no podemos consultar a otras personas. Pero se tiene que sumar en el momento, y si ya no es de nuestra sección, pues tenemos que decirle muchas gracias, lo apuntamos como una incidencia y nos retiramos. Ustedes, al estar manejando una encuesta digital, más que nada, no van a registrar incidencias. Esas se van a registrar solitas cuando les digan que no, y lo vamos a dejar así hasta la siguiente persona que nos diga que sí. Luego tenemos las preguntas de calentamiento. Son preguntas fáciles de contestar, indican al encuestado que la encuesta es sencilla y simple. Aquí tenemos, por ejemplo, la pregunta de selección, ¿te gusta el helado? Ya la respuesta sería sí o no. Si es no, pues entra en el filtro no entra en el filtro y pues los dejamos ir. Si es sí, pues ya entra una pregunta de calentamiento que podría ser, ¿qué tipo de helado te gusta? ¿Sí? Esas preguntas son las que van en esa sección. Las de transición son relacionadas con los objetivos. Aquí podemos hablar de que estamos buscando sobre la identidad de una empresa, la percepción que tienen las personas sobre esa empresa, o qué les gustaría mejorar o qué les gustaría empeorar, vamos. Y ya, pueden ser preguntas como, ¿conoce la empresa fulanita de tal? Puede ser, es una pregunta clasificadora también, puede ser, o pero está intermedia. O puede ser simplemente una pregunta para saber si la habían escuchado o no. Y podemos continuar. En caso de que sí la conozcan, puede ser, ¿qué piensas de ella? En caso de que no la conozcan, podría ser, ahora que te la he mencionado, ¿cómo te la imaginas? Y ya, te contesten la percepción que tienen respecto a esa empresa. Luego vienen las preguntas difíciles. Aquí son preguntas de escala o que requieren más concentración, como las de ranking. Ok. Cuando tú eliges los sabores de helado, o cuando tú eliges tu helado favorito, lo primero que ves es el precio, el tamaño, el tal, y ya. O del 1 al 5, siendo 1 totalmente de acuerdo, y 5 totalmente en desacuerdo, contesta las siguientes preguntas. Cuando tú compras un helado, en lo que más te fijas es en el precio, totalmente de acuerdo.
eh, en la calidad, ni de acuerdo ni desacuerdo, en que te llame la atención y ya, empiezas a sacar información sobre eso. Y por último tenemos las preguntas de clasificación, que ojo, cuando nosotros estamos haciendo un proyecto escolar, estas preguntas van al principio junto a las calificadoras e incluso un poquito antes de las calificadoras. ¿Por qué? Porque necesitamos los datos personales y si ya no entran en el filtro, pues por lo menos saber los datos demográficos como género, como edad, como si trabajan o estudian, nivel de ingresos, nivel socioeconómico, etcétera, para poder decir o estructurar cómo son las personas que no te consumen también, porque tenemos como una radiografía del consumidor para las que sí te consumen y para los que no te consumen, porque así puedes ver tus clientes potenciales, ¿sí? Con eso puedes saber cómo vas a generar información o cómo vas a poder generar estrategias que le llaman la atención a esos clientes que no tienes captados todavía. Entonces, por eso lo dejamos al principio. Pero en la vida real, cuando es una encuesta física, lo dejamos al final porque primero tenemos que abrirnos paso con todas las preguntas ya conocidas que tenemos aquí, las de calentamiento, las de transición, para poder generar un vínculo y que así nos puedan contestar las de clasificación, porque a veces no quieren contestarlas. Y esto nos viene a decir de la disposición de respuesta. El encuestado puede no estar dispuesto a responder y en estos casos no dar una respuesta sincera, sobre todo si son sucesos percibidos como vergonzosos, de naturaleza delicada, amenazadora o divergente del concepto, que es decir, que no entienden muy bien el concepto de la encuesta. Hablamos de naturaleza delicada y amenazadora, por ejemplo, cuando son datos muy personales, como con quienes viven, porque a veces tenemos que preguntar eso, si son familias numerosas o no, etcétera, etcétera. Y pues la gente no quiere responder y eso es mucho por la inseguridad en la que vivimos actualmente. Y los sucesos percibidos como vergonzosos, por lo general, es cuando realizamos encuestas sobre sexualidad o cosas así, como toallas femeninas, la copa menstrual, los condones, o usos de otro tipo de productos, ¿sí? Entonces, pues sí es un poquito más difícil obtener esta información, pero pues al final de cuentas es válido y pues pueden dejar algunas preguntas en blanco. Si de plano no te quieren contestar, será mejor que agradezcas, lo dejes y continúes tu camino buscando otro tipo de gente. Y pues es todo sobre la encuesta. Muchas gracias.